Hola, ¿qué tal? Nosotras somos alumnas de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal número 1 de Nezahualcóyotl. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial para la materia de Historia Universal Contemporánea impartida por el profesor Jaime Sánchez Serrano. Mi equipo está conformado por Degollado Cruz Zaira, Espinosa Velasco Geraldine Camila, Hernández Rodríguez Ashley Vanessa y Ramírez Paredes Julen Gabriel. El objetivo de nuestro trabajo es que quienes vean este video conozcan las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Comenzaremos con una de las primeras causas de la Primera Guerra Mundial, que es la Revolución Industrial. Esta etapa de modernización entra ya que da inicio a la creación de armas y medios de transporte, así como de comunicación durante la guerra. La etapa de la Revolución Industrial que tomamos es la segunda etapa, ya que durante este periodo se crea el aeroplano, instrumento utilizado como arma y transporte durante la guerra. Además surge el telégrafo, utilizado posteriormente como medio de comunicación, del cual hablaremos más adelante. Ahora bien, durante el último tercio del siglo XIX, las potencias europeas tales como Inglaterra y Francia y extraeuropeas como Estados Unidos comenzaron a desarrollar una política colonial acelerada que tuvo como objetivo la formación de imperios, por lo que a esta etapa se le conoce como imperialismo. Hay que mencionar que estos imperios comienzan la división de territorios. Uno de los continentes que más dividen y más afectados por esta división es África. Una repartición un poco injusta para algunos otros países, ya que, por así decirlo, llegaron tarde. Es el ejemplo de Alemania. Cuando empieza esta etapa del imperialismo exactamente, ya que veamos este escenario en el que entre las potencias pelean por apoderarse de territorios y por la otra parte están los pueblos sometidos, que originalmente pueblos étnicos, cuales no estaban de acuerdo en ser dominados, porque al final de cuentas es pertenecer a un imperio ya creado. Al no estar de acuerdo, rechazan este tipo de dominio a través de guerras y luchas de abstinencia. Por ello, las potencias europeas comienzan a formar alianzas, ya que si uno de estos países resulta atacado, otros países con los que está aliado tiene la obligación de entrar en guerra y además ser defensa de este. En este momento de transición se forman dos grandes bandos. Uno de ellos es la Triple Alianza, formado por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Otra vez, la Triple Entente, conformado por Rusia, Francia y Gran Bretaña. A continuación, compañeras les compartirán más sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial. La tragedia de Sarajevo es una serie de ataques que se produce en la península balcánica, justo en la ciudad de Sarajevo. El 28 de junio de 1914, el heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Franz Ferdinand y su esposa Sofía, viajaron a la ciudad de Sarajevo en la península balcánica, en la cual se produjeron una serie de ataques en contra de este, produciendo así su muerte, y lo cual detonó que surgiera la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra este mismo día, el 28 de junio de 1914. La Guerra de Trincheras o la Guerra de Fuertes surgió a partir de una revolución de las armas de fuego. Las trincheras permitían que la guerra se disputara en frente de estables situados en territorios de ambos bandos, con el objetivo principal de mantener el territorio bajo control para evitar que el enemigo pudiera conquistarlo. Los alemanes crearon las trincheras para defenderse de los aliados, y las trincheras se construyeron para conservar el territorio y no perderlo. Una fase de la Primera Guerra Mundial tuvo lugar de 1914 a 1915, llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia, para posteriormente centrarse en Rusia a través de una estrategia de desplazamientos rápidos de materiales y de tropas. Los alemanes querían una guerra rápida, siguiendo el plan Schiffel. Aún así, los franceses consiguen que los alemanes se retiren de la guerra y en septiembre de 1914 se retiran los alemanes del territorio francés para así posteriormente
conseguir la victoria estos mismos. Con la Primera Guerra Mundial hubo una radicalización política. Modificaron el mapa europeo y el Imperio ruso se convirtió en la URSS. Asimismo, comenzó la etapa de considerar a Estados Unidos como potencia y también empezó el movimiento feminista, dando así acontecimientos importantes y que a pronto sucederían, como el voto a la mujer. La Revolución Rusa fueron una serie de levantamientos acontecidos en 1917 para derrocar al zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación del zar, la caída del gobierno provisional y la toma de poder por parte de los bolcheviques encabezados por Lenin. Los tratados de paz. Tratado de Brest-Litov se firmó el 3 de marzo de 1918 y ponía fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, lo que permitía al gobierno bolchevique consolidar la revolución socialista. Tratado de Versalles. Este fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la Última Guerra y trató de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Tratado de Saint-Germain establecía de modo definitivo el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro y en su lugar quedó reconocida la República de Austria como Estado sucesor. Tratado de Trianon. El tratado establecía la nueva situación de Europa con los estados que habían de reemplazar al antiguo reino de Hungría después de la desaparición del Imperio Austrohúngaro. Los bolcheviques. Los bolcheviques eran el ala más radical del Partido Obrero Ruso. Inspirándose en las ideas de Karl Marx, su ideología consistía en implantar una dictadura del proletariado. Su líder principal fue Vladimir Lenin y luego se les unió León Trotsky. El telégrafo, medio de comunicación empleado por los gobiernos y las fuerzas armadas militares. Su aparición se da en el año de 1753 y su creador fue John Antonel Nollet. El código empleado para estos mensajes se denominó Código Morse. Conforme la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, el 8 de enero de 1918, el presidente de los Estados Unidos, Wilson, propuso un programa de paz denominado Los 14 Puntos, en el cual sugería una paz sin vencedores y un orden mundial de libertad marítima que no correspondía a las ambiciones de Francia e Inglaterra, ya que estas potencias iban ganando la guerra. Lo que buscaban era imponer sus condiciones en los países que iban a ser derrotados. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919 y estipulaba los acuerdos secretos de las naciones vencedoras que habían negociado previamente, las cuales eran Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. En ella se ordenó el desarme total del ejército alemán y la devolución de Alsacia y Lorena para Francia. Se recortó la salida marítima alemana sobre el Mar Norte, lo cual se le ofreció a Polonia. También se desintegró el Imperio Austrohúngaro y así recortando arbitrariamente territorios alemanes. Los tratados de paz no sirvieron para solucionar los problemas que había creado la guerra. Por el contrario, plantearon nuevos problemas originados, sobre todo por el resentimiento alemán. El mundo después de la Primera Guerra Mundial tuvo muchas consecuencias. Una de ellas, que fueron más destacadas, fue el crack de 1929, una quiebra generalizada de empresas y bancos en Estados Unidos. Hubo también desempleo y violencia civil. También fue un impacto internacional en todo el orbe capitalista.